Prepárense porque esto va a cambiarlo todo. En un movimiento brutal y sin precedentes, Rusia ha lanzado una ofensiva que ha dejado en shock a todo el mundo. Kiev, Dnipro, Leópolis parecen haber sido golpeados en una noche que nadie olvidará. Moscú dice que fue para neutralizar fuerzas que ponían en jaque su seguridad. Y este golpe, que llaman acción de máxima precisión, llega después de que Ucrania hiciera sabotajes en territorio ruso. Pero la verdadera jugada es clara. Rusia no se detiene y ahora toda la carne está sobre el asador. Los detalles en exclusiva ahora mismo. Y es que Rusia en una noche o una nueva noche de ataques desplegó más de 30 misiles y drones en plenas horas de la madrugada sin ningún tipo de piedad. Las fuentes oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia aseguran que no solo fue atacar soldados, sino destruir centros que mantienen en marcha la infraestructura militar del régimen de Kiev. Y en Kiev, la capital, los impactos fueron directos en 3 subestaciones eléctricas, según el canal de Telegram Deep State asociado al ejército ucraniano, y también en un presunto centro de telecomunicaciones clave al oeste de la capital ucraniana. Y compartidos en ese canal, Deep State, las imágenes satelitales mostraron la devastación de algunas instalaciones presuntamente vinculadas a la defensa ucraniana. Y también, ya fuera de Kiev, el ataque alcanzó las afueras de la ciudad de Dnipro, donde estaban almacenes con armamento occidental, según una versión de RIA Novosti, una nota de RIA Novosti. Incluso, según esa nota citada, la inteligencia rusa confirmó que esos elementos de guerra, es decir, armamentos que fueron allí destruidos, acababan de llegar desde Polonia y Rumania hacia esos depósitos. Por ejemplo, otra ciudad impactada, que fue Leópolis, que hasta ahora parecía intocable, fue alcanzada por primera vez en toda la guerra. El portavoz ruso de la presidencia, Dmitry Peskov, aseguró que allí se estaban instalando centros de mando de la OTAN camuflados como ayuda humanitaria en estos elementos y en estas municiones que presuntamente llegaron tanto de Polonia como de Rumania. Y además, el vocero presidencial aseguró que la destrucción de activos de la OTAN se ha multiplicado. Fíjense que en los últimos días, y hemos hecho algunos informes al respecto, todo tomando versiones principalmente de canales asociados al ejército ruso, algunos otros al ejército ucraniano o de alguna manera identificados, así sea por simpatías. Y hemos comprobado que las agencias rusas, es decir, el Ministerio de Defensa o la Cancillería, han hablado y confirmado de ataques a estructuras ya no del ejército ucraniano exclusivamente, sino coordinadas directamente por funcionarios, asesores o miembros de la OTAN. Entonces estamos viendo que parece una suerte de limpieza lo que está haciendo Rusia en un proceso que paralelamente se están manejando negociaciones de paz, las cuales hablaremos un poco más adelante. Pero las autoridades de Kiev no han dado detalles oficiales sobre el daño. Solo reportes de prensa, decíamos, que se ven mucho en los grupos, en los canales de Telegram, indican que ya han habido los primeros apagones masivos, las caídas en las redes de telefonía y problemas en el servicio ferrocarrilero. Eso es lógico después de estas operaciones rusas. Y fíjense que según una versión que viene esta vez del mismo Kiev, de medios de Kiev, Vladimir Putin ordenó en persona esta operación. Eso después de haber recibido los informes detallados sobre operaciones del ejército ucraniano sobre las provincias rusas de Briansk y Kursk. Es decir, que podríamos decir que el mensaje fue claro, porque cualquier agresión será respondida con una respuesta proporcional. Incluso expertos militares como Alexander Nosovich aseguran que la operación de Rusia es de estas últimas semanas en cuanto a objetivos de la OTAN, está siendo una muestra de superioridad técnica y sobre todo de inteligencia, porque cada objetivo fue elegido estratégicamente para dañar la estructura defensiva de la OTAN y evidentemente también de Ucrania.
Incluso el vicecanciller de Rusia, yendo un poco a las declaraciones oficiales, el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, en declaraciones tomadas por Sputnik, afirmó que ya la paciencia se agotó. Es decir, quien cruce las líneas rojas pagará precios cada vez más altos. Es decir, que Rusia ahora está enfocando sus ataques a todos los establecimientos sensibles de la OTAN. Y recordemos que a pesar de que el ejército ruso logró liberar el 100% del territorio, la brecha de Kursk, que había sido ocupada por fuerzas ucranianas, todavía los remanentes de las fuerzas ucranianas en territorio ruso intentan abrir una brecha en Belgorod, en la provincia vecina, que además fue la primera que desde el comienzo del conflicto empezó a recibir ataques por parte de los ucranianos. Entonces, estamos hablando que se está buscando intensificar la guerra dentro del territorio ruso porque sabe que eso es muy doloroso para Moscú desde la visión de Kiev. Sin embargo, las represalias de Rusia no están dejando lugar a dudas. Sigo con la historia, mis amigos, porque este ataque representa otro importante hito en este juego de guerra, porque ya no solo trata de defenderse Rusia, sino de destruir completamente la capacidad del enemigo. Moscú dice que el tiempo, escuchábamos a Ryabkov, se acabaron las advertencias, se acabó el tiempo de las advertencias y ahora estamos actuando con la fuerza. De hecho, desde Washington, desde el ISW o Instituto sobre la Guerra, confirmaron que los radares ucranianos no pudieron detener a tiempo. Era ya muy tarde cuando los Iskander y los Kinzhal, que fueron las armas utilizadas en este reciente ataque, ya estaban sobre la cabeza de las fuerzas ucranianas o de los objetivos. Y vemos que Volodymyr Zelensky, estuvo presente en el funeral del Papa Francisco, se reunió con Trump, se reunió con Macron, con el señor Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, y al menos de palabra fijó nuevamente su compromiso en lograr un alto al fuego. Luego de esa reunión, que según la prensa fue de 20 minutos aproximadamente entre Trump y Zelensky, de una manera totalmente informal, paralelo al evento, y además que no se había dado desde aquella trifulca en la Casa Blanca, Trump opinó que Rusia podría estar ganando tiempo y que Putin lo podría estar engañando. Por eso podemos decir que ha redoblado su apuesta, o mejor dicho, su reprimenda. Vamos a citarlo textual. No hay ninguna razón para que Putin esté disparando misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días, posteó luego de esa reunión en su plataforma Truth Social el señor presidente de Estados Unidos. Es más, vamos a continuar citándolo. Me hace pensar que tal vez él no quiere detener la guerra, es decir, Putin. Solo me está dando golpecitos a lo largo y tiene que ser tratado de manera diferente, a través de banca o de sanciones secundarias. Demasiada gente muriendo. Cito textual las palabras del presidente de Estados Unidos. Y fíjense que Trump y sus principales ayudantes o socios intensifican los esfuerzos por llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia, que ya va para 4 años. Y sus últimos comentarios también contrastan fuertemente con la valoración positiva que hizo el viernes pasado, cuando dijo que ya, luego de escuchar las palabras de Witkoff, que venía a reunirse con Putin en Rusia, estaba muy cerca del acuerdo. Entonces, no sabemos ciencia cierta con estas opiniones contradictorias, pero pareciera que el conflicto se está enrumbando hacia un solo camino. Y es un entendimiento entre Estados Unidos y Rusia, por supuesto, con los obstáculos entendibles que hay para frenar un proceso tan complejo como este. Esto no es una cosa que se puede resolver de un día para otro. Se habla con mucha facilidad de alto al fuego, de ir a una hoja de ruta por la paz, y eso no es así. Eso tiene un proceso donde los intereses de las grandes potencias primero tienen que ser dirimidos y acordados entre ellos. Y fíjense que para Moscú ahorita no hay medias tintas, porque el general Valery Gerasimov, que de paso es el que se considera uno de los grandes estrategas del ejército ruso, su nombre tiene el concepto de la guerra híbrida, doctrina Gerasimov, afirmó que no iban a dejar ningún tipo de resistencia de la OTAN en pie en Ucrania. Obviamente los nacionalistas rusos, y eso se ve en todos los medios de ese país, la operación y estas declaraciones de Gerasimov han sido recibidas con mucho entusiasmo y que llevan meses pidiendo una postura mucho más
agresiva en contra del régimen de Zelensky. Y analistas occidentales reconocen que ha sido en las últimas semanas una ofensiva quirúrgica increíblemente bien ejecutada. Por ejemplo, según Stratfor, que es uno de los centros de mayor análisis, lo que se destaca de estos ataques rusos son la sincronización y el control del espacio aéreo sin precedentes. Entonces, ¿en qué nos estamos encontrando, estimados suscriptores? Bueno, nos estamos encontrando en un proceso que Rusia busca rematar lo que considera sus objetivos en el frente de guerra. Primero, limpiar su propio territorio de invasores y segundo, consolidar las posiciones. Y allí es que podríamos decir, bueno, mira, ya podemos hablar de un acuerdo de negociaciones o de un avance. En todo caso, como decíamos anteriormente, ya parece enrumbado, a pesar de las diferencias y los escepticismos que hay todavía sobre las gestiones de Trump, ¿no? Y estos reproches al presidente Putin. No obstante, parece, insistimos, que ya se están colocando los primeros pasos para iniciar el proceso de paz que lo van a resolver. ¿Quiénes? Pues los grandes, Rusia y Estados Unidos. Tanto el presidente de Ucrania como los pájaros locos de Europa, sencillamente ellos son unos convidados de piedra y por eso es que se la pasan por ahí ladrando. Pero esta es una solución que solo queda y compete a las grandes potencias. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Frank Gil.